Buenos días, hermanos. Espero estén teniendo un hermoso lunes. En esta mañana traje para compartirles una palabra con la cual el Señor habló a mi vida en estos últimos días. Y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, y dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es un pasaje súper conocido que muy probablemente esté presente en nuestros pensamientos cada vez que atravesamos algún momento de ansiedad. Por eso te invito a que podamos reflexionar un poquito más sobre él, y para eso podemos comenzar poniéndonos en contexto. Sabemos que estas palabras fueron escritas por Pedro y dirigidas a cristianos que estaban sufriendo persecución a causa de creer en Dios. Y este mismo Pedro, quien escribe estas palabras, es aquel que en reiteradas ocasiones la Biblia nos muestra que atravesó ansiedad. Podemos recordar, por ejemplo, cómo él se preocupó al caminar sobre el agua de poder hundirse, aún estando en compañía de Jesús. También podemos recordar cuando él se preocupó por Jesús, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, entonces decidió sacar su espada y herir a uno de los soldados romanos. O inclusive también podemos recordar cuando él se preocupó por la crucifixión de Jesús y le pidió al propio Jesús que no pase por eso. Y todos estos ejemplos dan testimonio de que Pedro había padecido en primera persona ansiedad. Y lo lindo es cómo podemos verlo en esta primera carta, aconsejando acerca de cómo hacerle frente a la ansiedad. Él, por gracia de Dios, había aprendido la lección y ahora podía bendecir a aquellos que estaban pasando por esto mismo. Y como te decía al principio, es muy probable que este pasaje enseguida venga a nuestras cabezas cada vez que atravesamos algún momento de preocupación intensa. Enseguida pensemos en echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Y si bien esto está muy bien, porque Dios nos llama a través de Pedro a hacer esto mismo, nos olvidamos de la primer parte de la receta, podríamos decir, que Pedro nos comparte para poder hacerle frente a la ansiedad. Primer parte que está en el versículo 6 y consiste en ser humildes. Tanto en el versículo 6 como en los versículos anteriores, Pedro nos habla de la importancia que la humildad debe tener en la vida de un hijo de Dios. La humildad es esencial para poder relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Solo si tenemos humildad podremos caminar en la gracia de Dios. A lo largo de toda la Escritura podemos ver cómo el Señor nos llama a practicar humildad, y también podemos ver cómo Él se encarga de premiar a aquellos que la practican. Una de las bendiciones que acarrea la humildad es el poder hacerle frente a la ansiedad. Y el Señor nos está diciendo a través de este pasaje, obviamente a través de las palabras de Pedro, que la respuesta a la ansiedad es el humillarnos ante Él. Y si el Señor nos lo pide es porque no lo estamos haciendo. Sabemos que lo contrario a la humildad es el orgullo, y quizás sin darnos cuenta estamos siendo orgullosos. Porque somos orgullosos cada vez que nos inquietamos y nos preocupamos por lo que nos sucede. Porque haciendo esto mostramos incredulidad acerca de la soberanía y del poder de Dios. Haciendo esto mostramos que preferimos encargarnos nosotros mismos de nuestros problemas, que preferimos buscarles nosotros una solución a nuestros problemas,
haciéndolo con nuestras fuerzas, tal como lo veíamos a Pedro en los ejemplos que mencionábamos al comienzo. Y el resultado termina siendo el mismo que tuvo Pedro. Nos terminamos hundiendo en un mar de ansiedad. Porque debemos saber que un corazón orgulloso no puede encontrar descanso en la soberanía de Dios. Una persona que pone sus planes, sus opiniones, sus deseos por encima de los de Dios, no va a tener a quién recurrir cuando la preocupación aparezca. Hasta que no dejemos de pensar que Dios no conoce o que Dios no tiene el control sobre lo que me sucede, no vamos a poder humillarnos ante Él. Entonces, cada vez que estemos frente a un sentimiento de ansiedad, estaremos también frente al indicio de que necesitamos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Hermanos, no suframos innecesariamente. Tenemos un Dios soberano, un Dios que cuida de nosotros, tal como lo dice el versículo 7. Creamos en su palabra y vivamos conforme a ella. En esta mañana mi invitación es a que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Reconozcamos su soberanía, su cuidado. Solo así podremos despojarnos de toda ansiedad. Te invito a que en esta mañana podamos orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tenés respuesta a cada una de nuestras necesidades. Gracias porque nos enseñás a despojarnos, a quitar de nuestra vida toda ansiedad, Padre. Gracias porque sos vos el que nos hace libres. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, te mando muchos saludos en este día y que el Señor te rebendiga.